En este mensaje vamos a estudiar el capítulo 10 de la carta a los Romanos, específicamente los versículos 5 al 15. Leemos de esta manera: porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Todo empezó en el huerto. Empezó en el huerto después de que Adán y Eva pecaron. Por primera vez en la historia de la humanidad, la criatura humana que Dios había creado se sintió sucia y necesitó cubrirse de alguna manera. ¿Recuerdan cómo se escondieron de Dios cuando Él vino buscándolos? No se escondieron debido a que esperaran escapar de Dios, se escondieron debido a su vergüenza. Vergüenza porque habían violado la norma santa de Dios y necesitaban, de alguna manera, escaparse del reflector, huir. La Biblia dice que supieron que estaban desnudos. Como saben, en el relato Dios preparó ciertas vestimentas para ellos que hasta su pecado no habían sido necesarias. Alguien ha dicho que desde el huerto del Edén el hombre ha continuado tratando de esconderse de Dios, tratando a su manera de taparse, porque se da cuenta de que no puede estar ante Dios. De alguna manera, de algún modo, necesita ser justo ante Dios, pero no sabe cómo hacerlo. Hace unos años tuve la oportunidad de visitar un campo misionero. Nunca olvidaré mi experiencia en Ecuador. Viajé a la zona montañosa del Ecuador y visité a algunos misioneros ahí, y más que nada, quedé encantado con los muchos templos de ese país. Ecuador, como muchos de los países del mundo, tiene abundancia de superstición y toda clase de amalgama entre supersticiones nativas mezcladas con catolicismo romano. Vi en las gradas de algunos de los templos a personas de pie con incenciarios, balanceando los incenciarios de un lado para otro porque piensan que de alguna manera eso les hace gratos ante Dios. Pero dentro de los mismos templos es impresionante ver las expresiones de religiosidad. Dentro de los templos hay numerosos altares en donde la gente se acerca y enciende velas. En uno de esos altares vi una figura que me dijeron que era María en la cruz. Eso me hizo recordar hasta dónde el ser humano tratará de ir para de alguna manera tratar de ganarse la buena voluntad de Dios. ¿Cómo puede el ser humano ser justo? Esa es la pregunta real. Empezó en el Antiguo Testamento y continúa hoy en todas partes, sin que importe la tradición religiosa de la que uno venga. La pregunta última que el hombre tiene en relación con Dios es esta: ¿cómo puede el hombre comparecer ante Dios? ¿Cómo puede ser justo? Esa es toda la reflexión que Pablo ha estado dándonos en estos versículos que ya hemos visto en el capítulo 10 de la carta a los Romanos, así como en la última parte del capítulo 9. En este pasaje que consideramos hoy, Pablo va a bosquejarnos el plan divino de justicia. No son versículos fáciles de examinar, pero son ricos en verdad y nos ayudarán a entender que Dios en efecto tiene un plan de justicia que funcionará y francamente, amigos y amigas, es el único que funcionará. No hay otra manera para que el ser humano sea justo ante Dios a menos que tome su justicia prestada de otro. El único de quien podemos tomar prestada esa justicia es Jesucristo mismo. Así que,
Consideremos este pasaje y determinemos lo mejor que podamos cómo puede el hombre ser justo ante Dios. Noten, en primer lugar, en el versículo 5, la aparente contradicción del plan divino de justicia. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Este versículo en particular, como mucho del pasaje que consideramos en este mensaje, es una cita del Antiguo Testamento. El versículo 5 es una cita de Levítico 18:5 en donde leemos esto: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Ahora bien, es muy importante que entendamos desde el principio que Pablo no está diciendo aquí que es posible ser justificados por la ley, porque ha pasado gran parte de la carta a los romanos refutando ese mismo pensamiento. Nos ha estado diciendo que nadie puede ser justificado por la ley. Lo que está diciendo es que si un hombre escoge ser justificado por la ley, debe vivir por la ley y no hay campo para ningún error en su vida. Debe guardar la ley por entero, o de lo contrario, guardar una porción de la misma no tiene ningún valor. Noten lo que Pablo dice, que la justicia por la ley mosaica es esto: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. En otras palabras, si uno escoge ser justificado por la ley, ha entrado en una arena en donde no hay campo para absolutamente ningún error, porque la ley exige absoluta perfección sin ninguna atenuación por ningún lado. De cuando en cuando, al testificar de Jesucristo, me encuentro con alguien que me dice que no se considera tan mala persona. Da lo mismo. Esto no es una cuestión relativa, es una cuestión absoluta. Dios no califica por promedios, califica en base a porcentaje absoluto. Usted o bien recibe el 100% o fracasa. Usted dice: bien, Jeremiah, eso suena terriblemente obstinado de parte suya y no abierto a otros puntos de vista. Bien, no es mi punto de vista. Es el punto de vista de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, con mucha prolijidad, nos dice vez tras vez que si se va a usar la ley como juicio de nuestra vida, hay que guardarla a la perfección. Gálatas 3:10 dice esto: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. No unas cuantas cosas, no la mayoría de cosas, sino, ¿qué es lo que dice? En todas las cosas. Si usted va a vivir por la ley, si esa va a ser su norma de juicio, tiene que guardarla perfectamente. Esto es exactamente lo que dice Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. La ley se levanta o cae como unidad. No es posible guardar 9 de los mandamientos, o el 9%, o el 90% de ella, puesto que si uno falla en uno solo, es como, alguien me lo describió, como uno de esos puentes que cruzan un abismo y que están construidos con cadenas. Las cadenas tienen eslabones. Digamos que esos eslabones son los puntos de la ley. Cada uno de ellos es una parte diferente de la ley. Ahora bien, ¿cuál de esos eslabones puede usted romper y seguir vivo? Ni uno solo. Uno es todo lo que se necesita para caer. Si un eslabón se rompe, usted es hombre muerto. Un eslabón roto y usted va a parar al fondo del abismo, porque el puente se sostiene o cae como una unidad. Eso es lo que Pablo está tratando de ayudarnos a entender. Así que aquí, para repetir, no hay ninguna intención de promover justicia mediante la ley, aunque en teoría es posible que alguien pudiera ser justificado por la ley. Eso es una teoría. O en otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que si alguien pudiera guardar toda la ley y no ofender en ningún punto, sería justo lo suficiente como para ir al cielo. En teoría es posible, pero en la práctica y en forma realista es imposible. Es más, Gálatas 3:11 dice que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá.
Este había sido el problema de los judíos desde el mismo principio. Buscaban el plan divino de justicia en los lugares cerrados. Pablo dijo esto muy claramente ya en el capítulo 9:31. Leámoslo de nuevo. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Continuaban pensando que de alguna manera iban a ser capaces de ser justos al guardar la ley. Los judíos tenían una tradición que decía que si un hombre pudiera ser capaz de guardar toda la ley a lo largo de toda su vida, entonces vendría el Mesías. Debería haber sido claro para ellos que puesto que el Mesías no había venido, nadie estaba guardando toda la ley, pero ellos nunca captaron este punto. Así que aquí, en el versículo 5 del capítulo 10, aparentemente se contradice el plan divino de justicia, pero lo que simplemente dice es que uno no puede ser justo al guardar la ley. Aunque en teoría fuera posible ir al cielo al guardar toda la ley, el problema es que no es posible guardar toda la ley. El problema es que uno es débil por la carne y no tiene el poder para guardar la ley. Ninguno de nosotros jamás podrá guardar toda la ley, ni siquiera por un día, ni siquiera por mediodía, porque ¿cómo se quebranta la ley? Se rompe la ley por omisión, por comisión, en palabra y en pensamiento. Así que, ¿alguien podría levantarse y decirme que la ha guardado? Todos quebrantamos la ley. La hemos quebrantado hoy. Probablemente algunos la han quebrantado mientras están escuchando este mensaje. Así que, lo repito, no es posible ir al cielo por guardar la ley. Noten, en segundo lugar, en los versículos 6 al 8, que se aclara el plan divino de justicia. Observen lo que dice: pero la justicia que es por la fe dice así, a fin de enfatizar su punto. Pablo va a personificar a la justicia. Con esto quiero decir que él va a darle a la justicia una voz como si fuera una persona. Es como si dijera: dejemos que la justicia hable ahora. Ahora bien, la justicia no es una persona. La justicia no puede hablar, pero para hacer énfasis, Pablo va a decir: está bien, dejemos que la justicia nos hable. Entonces, pone en la boca de la justicia 3 declaraciones. Las primeras 2 declaraciones son advertencias contra pensamientos internos incorrectos, y la tercera es un recordatorio de la sencillez del plan de Dios. Noten la primera declaración. El plan divino de justicia no requiere que se haga descender a Cristo como en la encarnación. Observen con atención lo que Pablo dice. No digas en tu corazón: ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Aquí hay que entender que Pablo está citando directamente del Antiguo Testamento. Ustedes dicen: ¿por qué hace eso? Permítanme hacerles una pregunta. Si ustedes se dispusieran a ganar a un grupo de judíos para Dios, ¿qué pasajes de las Escrituras usarían? Citarían del Antiguo Testamento, que es todo lo que ellos aceptan. Incluso hoy, lo que se testifique a los judíos debe haberse empapado de los pasajes evangélicos del Antiguo Testamento. Hay que saber Isaías 53, hay que saber todos los pasajes mesiánicos del Antiguo Testamento, porque el judío no escucha el Nuevo Testamento, no lo acepta. Así que Pablo, en su estrategia para llevar a estas personas al plan divino de justicia, va a usar las Escrituras del Antiguo Testamento como su fuerza impulsora. Su primera cita viene del libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículos 11 al 13, que dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Dice que el mandamiento no está lejos. Ahora, observen lo que Pablo va a hacer, y quiero que presten atención. Toma un pasaje del Antiguo Testamento que tiene que ver con la ley y lo cita como si tuviera que ver con Cristo. Les está diciendo a estos judíos que así como en el Antiguo Testamento la ley no fue difícil de hallarse cuando Moisés se las dio, sin misterios, Moisés dice que no tienen que ir al cielo para conseguirla, estaba ya en sus manos. Lo que está diciendo es que Él quiere que sepan que es de la misma manera con el plan divino de justicia. Así que no tienen que ir al cielo para traer a Cristo abajo como en la encarnación. Ya está aquí.
Luego pasa a la siguiente parte de la cita y dice que la justicia de Dios no requiere que se baje a la tumba para traer de regreso a Cristo como en la resurrección. Leemos en el versículo 7 de Romanos 10. «Oh, ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos». Nuevamente, Pablo cita de Deuteronomio capítulo 30, esta vez en el versículo 13, que dice: «Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que cumplamos?» De nuevo, Pablo cita un pasaje de Deuteronomio que tiene que ver con la ley, pero lo cita en el libro de Romanos como si tuviera que ver con Cristo. Les está diciendo a estos judíos que así como no hay que subir al cielo para buscar la ley y traerla abajo a ustedes, y no tienen que cruzar el mar una distancia muy larga para traerla de regreso, así no tienen que ir al cielo para traer a Cristo abajo como en la encarnación, ni tampoco tienen que descender en la tierra para traer a Cristo arriba como en la resurrección. ¿Por qué? Porque ya está aquí. No hay necesidad de hacer nada de eso. Ya está accesible para ustedes. No traten de hacer el Evangelio tan misterioso que tengan que tropezar con lo que tienen precisamente a la mano. ¿Cuántos saben que el Evangelio es así de sencillo y profundo? ¿Alguna vez alguien le ha dicho, cuando usted está tratando de hablarle de Cristo, que piensa que es demasiado sencillo? Bien, lo es. Es sencillo, es muy sencillo y muy profundo. Aquí Pablo está tratando de ayudarnos a entender que así como Moisés había dicho que no hay necesidad de que nadie cruce el mar para buscar la ley, así nadie necesita buscar en las profundidades para hallar el Mesías. Esas son las dos primeras citas. Ahora, hay una tercera. Lo que sí requiere el plan divino de justicia es que se reciba a Cristo por fe en la salvación. Noten lo que dice. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Noten que a fin de ser salvados y tener parte en el plan divino de justicia, no hay que subir al cielo para traer abajo a Cristo como en la encarnación. No hay que descender abajo de la tierra para traer a Cristo arriba como en la resurrección. ¿Por qué? Él está tan cerca como su corazón y su boca. Es la palabra de fe que predicamos. ¿Cómo llega una persona a conocer a Cristo? Por fe, y solo por fe, y por la fe únicamente. Hoy en día pululan muchas ideologías bajo el título general de Nueva Era. Habla de cosas misteriosas que suceden y las religiones de misterio envuelto. De vez en cuando oigo que alguien me dice: no puedo aceptar esto que predica el cristianismo porque exige demasiada fe. Luego tratan de explicarme las ideas en las que ellos creen y yo pienso, válgame, en realidad es preciso tener una fe que raya en lo absurdo para creer todo lo que ellos dicen. La Biblia es un libro sencillo que hay que creer por fe y no es una religión de misterio. Leí un párrafo que expresa esto muy bien. Escuchen. La pura perversidad de la incredulidad se muestra por los muchos que prefieren acometer una odisea imposible en lugar de poner su confianza en un Cristo accesible. ¿No es eso verdad? La gente de hoy está lista para acudir corriendo casi a cualquier cosa. Todo el mundo dice que estamos teniendo un despertamiento espiritual en el mundo. En serio, estamos teniendo un nuevo interés en las cosas espirituales, pero eso no quiere decir que estemos volviendo a Dios. La gente acude a la carrera a cualquier cosa. La gente acude corriendo a las religiones de misterio. El punto de Pablo es este: el plan divino de justicia no es misterioso, es accesible, está disponible. Todo lo que hay que hacer es extender la mano y alcanzarlo. Está ahí para el que lo quiere. Y esto nos lleva al tercer punto. En los versículos 9 al 11, que son los versículos más familiares de este pasaje, aquí vemos que se revela el plan divino de justicia. Noten cómo Pablo liga esto con lo que acaba de decir.
Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué tiene realmente que hacer una persona para ser salvada? ¿Tiene que creer en algo? Muchos piensan que han sido salvados porque un cierto día sintieron cierta emoción o se bautizaron o asistieron a algún culto y sintieron un fogonazo emocional. Pero, ¿qué quiere decir ser salvado? Este es el Evangelio. Presten atención, que si usted cree que Jesucristo es el Señor y lo confiesa con su corazón y su boca, usted será salvado. Ahora, desmenucemos esto segmento por segmento, porque esto es muy importante. Hay dos cosas que uno debe creer de acuerdo a estos versículos. Primero, uno debe creer que Jesús es el Señor. Pablo dice que es preciso creer que Jesús es el Señor. La palabra griega que se traduce Señor en el Nuevo Testamento es la traducción del nombre hebreo de Dios, que se le halla unas 6,000 veces en la Biblia. Siempre es una referencia al hecho de que Jesús es el Señor, y Señor quiere decir que Él es Dios. Usted no puede ser cristiano realmente si no cree que Jesús es Dios. Si Jesús no es Dios, no puede salvar a nadie. Si Jesús no es Dios, ¿no es mejor Salvador que yo o usted? Usted no puede ir al cielo, ni puede realmente nacer de nuevo, a menos que crea de todo corazón que Jesucristo es el Señor, el Dios Todopoderoso. No fue simplemente un buen hombre andando por esta tierra. Era Dios andando en un cuerpo humano. Fue a la cruz y fue el Dios hombre que murió. Pablo dice que para ser creyente, para tener el plan divino de justicia, uno debe creer que Jesús es el Señor. Un comentarista dice que la confesión de que Jesús es el Señor quiere decir que se reconoce que Jesús participa del nombre, la naturaleza, la santidad, la autoridad, el poder, la majestad y la eternidad del único y solo Dios verdadero. Hay expresado, además, el sentido de propiedad de los que le reconocen y su conciencia de que le pertenecen. Hay que creer que Jesús es el Señor. Luego, Pablo dice, en segundo lugar, que hay que creer que Dios le levantó de los muertos. ¿Cuántos saben que la piedra angular del Evangelio cristiano no es la muerte de Cristo, sino la resurrección de Cristo? Esto no es restarle importancia a la muerte de Cristo, porque somos salvados y redimidos por el derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo, porque Él murió en la cruz. Pero presten atención, si no hay resurrección, no hay salvación, porque Cristo salió de la tumba victorioso sobre la muerte. Esa fue la prueba positiva de que era Dios, que murió en la cruz y que su sacrificio fue suficiente para todos nosotros. No se puede recalcar demasiado la importancia de la resurrección para la fe que salva. Recuerdo cuando esta idea se me aclaró en la mente. Me crié en una buena iglesia cristiana y me senté a los pies de buenos predicadores toda mi vida, e incluso asistí a una universidad bíblica, pero estoy seguro que mi esposa recordará esto. Asistimos a una cena de compañerismo mientras estudiábamos en el seminario de Dallas, y el predicador era Hudson Robinson. Él fue uno de mis profesores. Esa noche, él predicó todo el mensaje sobre la resurrección. Cuando salí de ahí, por primera vez en mi vida cristiana, realmente entendía lo esencial que es la resurrección para nuestra fe que salva. Bien. La resurrección de Jesucristo es una parte muy importante de este plan de justicia del que estamos hablando. Continuaremos nuestra consideración el día de mañana en Momento Decisivo. Le veremos el día de mañana a esta misma hora y por esta misma estación.
Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto, titulado El Plan Divino de Justicia. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web, momentodecisivo.org, o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Romanos 4, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, en 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la palabra de Dios aquí en Momento Decisivo. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página de web, ubicada en momentodecisivo.org. Son las 9 en punto. You're listening to 105.5 FM Radio.